El último tema, ya para cerrar redes de dos puertos, chicos, es la parte de conexión de redes. Que esta parte es muy chiva, pero es un poco complicadilla. Si ustedes se van al libro, pueden encontrar la forma de tratar las interconexiones de redes, ¿verdad? Pero el libro lo trata a un nivel muy básico y no concretiza un par de cosas que son importantísimas de ver. Que entonces lo que vamos a hacer es vamos a ver cómo se trata de forma general una interconexión de redes de dos puertos, pero sepan que no es suficiente para poder hacer estas operaciones. Se requiere aplicar, después de analizar cómo sumar una red, por ejemplo, cuando están en serie, cuando están en paralelo, cuando están en cascada, y posterior a ello, aplicar un test o una prueba extra para ver si es posible o no es posible tratarlo, como lo vamos a ver, ¿ok? Ok, bueno, como es natural, ¿verdad? Nosotros vamos a encontrar sistemas en los cuales tenemos un conglomerado de redes más complejo, ¿verdad? El cual normalmente nosotros vamos a querer dividir en redes de dos puertos para simplificar su análisis, ¿ok? Entonces, dicho eso, vamos a tener que las redes de dos puertos, ¿verdad? En interconexiones se visualizan o se ven que las redes de dos puertos son bloques constitutivos en esto. Para finalizar esta idea, entonces, eh, cuando tenemos redes más complejas y queremos visualizar una red de dos puertos como su bloque constitutivo, entonces vamos a tener que visualizarla como interconexiones. Y hay tres categorías de interconexiones. De esas categorías, una será cuando dos redes están en serie, ¿ok? Otra será cuando están en paralelo. Estoy escribiendo en inglés, no sé por qué. Paralelo. Y otra será cuando está en cascada. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué es la diferencia de cada uno de esos bloques. ¿Cómo se constituye una conexión serie? Si ustedes visualizan el formulario, van a encontrar esta imagen, ¿ok? La cual nos dice muchísimas cosas. Ahora vamos a ponerlo un poquitito en prosa, ¿ok? Normalmente relacionamos las redes de dos puertos conectadas en serie con impedancias. ¿Ok? Con impedancias, ¿por qué? Porque están en términos de los voltajes y los voltajes son más fáciles de expresar en impedancias. O más bien, vista la característica, yo diré que diré que una red está conectada a otra en serie cuando se dé lo siguiente. Aquí claramente las redes son NA y NB, que esas son las dos redes. O Network A, Network B, Network A y Network B. Ok, entonces diremos que están conectadas en serie cuando las corrientes en la entrada de cada uno de las redes es la misma. Entonces dice la corriente de entrada son la misma, son iguales. ¿Ok? Y además, vamos a hacer un resumen ejecutivo aquí. Y además, las tensiones se suman. ¿Ok? Entonces, veamos el circuito. Las corrientes de entrada son iguales. Vean por lo importante que es siempre tratar esto como red de dos puertos, porque si yo no lo hago, no logro establecer esto. Véanlo así. La corriente que entra a la red A es I1A porque está en el puerto 1. Entonces, este es el puerto 1A, este es el puerto 1B, este es el puerto 2A, este es el puerto 2B. Ok, entonces, la corriente que entra a un puerto es la misma que sale por la corriente, voy a corregirme, la corriente que entra por una terminal de un puerto es la misma que sale por la terminal de ese mismo puerto. Entonces, si yo visualizo esto, la corriente que sale acá es también I1A. ¿De acuerdo? Es I1A.
Entonces, I1A entra a la segunda red de dos puertos por una terminal y sale por ella. Entonces, ¿qué podemos concluir de acá? Podemos concluir que la corriente que entra a una red es la misma que entra a la otra. Es exactamente la misma. Entonces podemos aseverar de una solita vez que I1 es igual a I1A, que es igual a I1B, cuando las redes están conectadas en serie. ¿Ok? ¿Qué pasa también por ahí? I2 pasa lo mismo del otro lado del puerto. I2 es igual a I2A, que es igual a I2B. ¿Ok? Con esto ya se nos da una buena idea de que es una conexión serie. Sin embargo, se debe cumplir que las tensiones se sumen. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que, visualizando el circuito, la tensión de entrada para la primera red en su puerto 1, 1A, se suma a 1B para obtener V1. ¿Ok? Entonces esa es la otra característica que debemos cumplir. Es decir, V1 es igual a V1A más V1B. También diremos que V2 es igual a V2A más V2B. ¿De acuerdo? Estas cuatro cosas tienen que cumplirse para decir, ok, tengo la red conectada una con otra en serie. Si esas cuatro características se cumplen, las tengo en serie. Pero ahora veamos qué resulta de esto. Vean que si yo recuerdo un poco cómo se manejaba cada cosa, diré, ok, V1A es igual a, recordando de parámetros de impedancia, diremos que V1A es Z11 en A más Z12 en A, ¿ok? No, aquí me estoy brincando algo. Esto es una sumatoria de tensiones, por lo tanto, para que esté completamente correcto, por I1, ¿ok? Más Z12 por I2, ¿de acuerdo? ¿Ok? Pero siendo más estrictos, estas tienen su propio nombre aquí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la tensión en la red 1. Entonces sería, si lo visualizamos bien, esto es 1A y esto es 2A. ¿Ok? Entonces la tensión 1A, que es esta de acá, corresponde a esta ecuación. Dicho eso, chicos, entonces, y chicas, podemos decir que V1, de acuerdo a la ecuación que tenemos aquí, ¿verdad? V1 será V1, bueno, esta cosa, esta sumatoria. Entonces, nosotros perfectamente podemos establecer esto como es la Z11 de acá, A, más la Z11 de la otra, porque están sumadas, ¿verdad? Z11B por la corriente 1A para una, 1B para la otra, pero como son iguales, es la corriente 1, ¿ok? Más Z12A más la Z12B, ¿ok? Z12B, ¿ok? Por la corriente, en este caso, I2A y 2B, pero como esa es igual a I2, entonces la ponemos acá, I2, ¿ok? Lo mismo va a pasar para la tensión V2. Entonces diremos que es 2, 1, así como se ve en la matriz, ¿verdad? No es tampoco tan complejo. 2, 1, 2, 2, 2, 2. ¿Ok? ¿A qué conclusión llegamos? Llegamos a la conclusión de que cuando yo tengo dos redes conectadas en serie que cumplan
todas estas condiciones de acá, yo puedo sintetizar la matriz equivalente Z. ¿Ok? Entonces, como puedo sintetizar la matriz equivalente Z de estas ecuaciones de tensión y corriente para toda la red conectada, ¿verdad? Entonces diré, ok, siempre y cuando cumpla con el test de Brum, que no lo hemos visto, voy a decir que la matriz Z11, Z12, Z21, Z22, ¿verdad? Siendo esta todo el circuito, será igual a la matriz Z1A más Z1B, Z12A, Z12B, Z21A, Z21B y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, vean que así yo podría sumar redes que están en serie siempre que cumplan con el test de Brum. Nuevamente, no lo hemos visto, no me están entendiendo esa parte. ¿Ok? Antes, cuando no sabíamos del test de Brum, simplemente asumíamos esto y en cualquier red la sumábamos así. Sí es válido siempre y cuando se cumpla ese test. ¿Ok? Entonces, vean chicos que para sumar estas redes, yo nada más tomo sus zetas y las sumo. ¿Ok? En consecuencia directa, pasando el test de Brum. Ahora bien, ¿qué es una red conectada en paralelo? Una red conectada en paralelo va a tener otras características que no tiene la red en serie. ¿Ok? Vamos a ver qué color usé por acá. Use negro. Ok, para ser consistentes vamos a decir lo siguiente. En una red como estas, ¿verdad? Donde yo tengo una conexión en paralelo, vamos a decir que dos redes están en paralelo si sus tensiones en el puerto son iguales. ¿Ok? Sus tensiones en el puerto respectivo, es decir, el puerto 1 para cada uno. Qué palabrilla más mal escrita. Tensiones, ¿ok? Son iguales. Ok, iguales nos referimos en P1, por ejemplo, y en P2, respectivamente. Ok. Además que otra característica logramos visualizar de ahí. Sus corrientes son una sumatoria. ¿A qué se les parece esta descripción? Recuerden que es muy similar a cuando hablamos de admitancias. ¿Ok? Sumatoria de corriente por ahí en algún lado. ¿Ok? Y mientras que las impedancias las relacionamos con sumatoria de tensiones. Ok, vean que esto se cumple, digamos, sus tensiones son iguales en P1 y en P2 respectivamente. Vean que acá, de acuerdo a la conexión que vemos, en P1, que es este P1A, la tensión 1A, esta de acá, es igual a 1B. ¿Ok? 1A y 1B son iguales, vienen de acá. Este punto es común con este y este punto es común con este. Entonces, en otras palabras, la tensión 1 es igual a 1A y la tensión 1 es igual a 1B. ¿Ok? Entonces se cumple la primera aseveración que pusimos por acá y sus corrientes se suman. ¿Ok? Quiere decir que la corriente 1 está compuesta por la de 1A y la 1B. Entonces, dicho eso, podemos fácilmente escribir que para la corriente 1A, que está establecida como es este parámetro de admitancia 1A por V1A más Y12A por 2A. ¿Ok? Y por acá I2A es igual a Y21A, que Y21A, V1A más Y22A, V2A, ¿verdad? Describiendo únicamente la red 1. Ok, la red A, es decir, network A, network B. Entonces,
Sabiendo eso, lo mismo vamos a tener para el B. O sea, todas estas mismas ecuaciones, solo que con, en lugar del sufijo A, sufijo B. O su índice más bien. Vamos a acomodar por acá. Así para que no se enreden. Entonces, en lugar de la A, todo es B. Dicho eso, ¿verdad? Sabemos que las corrientes en estas se suman. Entonces, sabremos que la corriente total I1 va a ser igual a estas dos sumadas, que sería entonces Y11A más Y11B. Todo esto multiplicado por V1 más Y12A más Y12B multiplicado por V2. Y para el otro repetimos, solo que cambian los índices. Entonces 2 AB aquí cambian porque serían dos unos. Esto casi que es mejor escribirlo, muy lento hacer eso. Ok, entonces sería 21B y 22B, 22B. Okay, en síntesis, todo eso para decirnos que se pueden sumar o se pueden combinar dos redes que están en paralelo simplemente sumando sus matrices de admitancia. Entonces, de forma muy resumida decimos, ok, la matriz de admitancia total será igual a la sumatoria de la matriz de admitancia A más la matriz de admitancia B. Y listo, siempre y cuando pase el test de Bloom, ok. Finalmente, cascada. Que cascada todo el mundo lo confunde con serie, ¿ok? No es serie. Lo que pasa aquí es que diremos que dos redes están en cascada cuando la salida de una A es la entrada de B, ¿ok? ¿Tienen alguna duda con esta aseveración de acá? No. No. Ok, bueno, básicamente en esta vamos a tener que utilizar parámetros T. Si ustedes visualizan, entonces tenemos que, vamos a ver, hacer esto sencillo, el test de Bloom no lo vamos a poder ver hoy. 1A y 1A para la primera va a ser igual a la matriz T, A, ¿ok? Por V2A entre menos I2A. Así de simple. Y luego para la otra, esto es para la A, para la B tenemos que V1A, 1B, 1B es igual a la de transmisión de la B, que sería V2B menos I2B. ¿Qué sucede? Vean que en esta yo sé que como los parámetros de entrada son iguales a una, a la salida de la otra, ¿verdad? O más bien, los parámetros de salida de uno, las señales de salida de una son las señales de entrada de la otra, entonces puedo hacer varias aseveraciones. Puedo decir que V1 sobre I1 es igual a V1A y 1A. ¿Ok? Puedo decir también que V2A entre menos I2A es igual a V1B y 1B. Ok, y además de eso puedo decir que V2B sobre menos I2B es igual a la salida, que es V2. Dicho eso, ¿verdad? Vean que yo puedo tomar estas dos, esta, ¿verdad?
sustituirla por esta de acá. ¿Ok? Entonces, me va a quedar esta representada en términos de la 1b. Y yo sé que la 1b, digamos, una vez que lo tengo así, tengo la igualdad de 2b que la puedo expresar acá. ¿Ok? Entonces, si sustituyo una en la otra, es sencillo ver que... Ay, el test de Brown no lo pude ver. Es sencillo ver que me quedan las transpuestas. Creo que aquí no hay mucho espacio. Entonces me quedan las transpuestas de... perdón, las transpuestas no, las de transmisión total, como la de transmisión de A por la transmisión de B. Aquí no es sumadas, es multiplicadas. Es haciendo un arreglo con todo esto. Sustituyo una por acá, luego sustituyo la otra y al final me queda que esta que es la entrada 1A, ¿verdad? Me queda la A multiplicada por la B y todas estas las puedo sustituir y que me queden la salida acá. Esta de este lado. Entonces, llego a una ecuación sencilla donde voy a hacerla acá rápidamente, donde digo que la matriz de tensiones 1, 2, es decir, de toda la red total, va a ser igual a la matriz de A, B, C, D, A, 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 por la matriz de A, B, 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 C, B, D, B, multiplicada por la corriente 1, corriente 2 de toda la matriz. Y de ahí es donde sale esta parte, que haciendo sustituciones en eso. Que estas son las tres formas de conectar redes de dos puertos. Y para poderlas aplicar, para poder decir, ok, si voy a aplicar esto, tienen que pasar el test de Brown. Así muy rápidamente. Acá está en el documento. La próxima clase la iniciamos explicando cómo va a ser el test de Brown. Pero así muy rápidamente, si ustedes ven esto, si yo tengo dos series, dos redes de dos puertos conectadas en serie, ¿verdad? Esta que está acá. Lo que tiene que pasar para que realmente yo pueda sumar sus zetas es que si yo pongo una fuente entre los extremos de las dos redes y cortocircuito los otros extremos, los internos, la tensión entre las dos salidas internas me tiene que dar cero. Si no me da cero, yo no puedo aplicar ese test de Brown. Y tiene que ser de los dos lados. Es decir, si yo lo aplico a la salida, también me tiene que dar cero. Pasará que en algunos casos nos dé distinto de cero por cómo está compuesta la red y ahí no se puede sumar los parámetros Z porque no va a ser equivalente y pasará que en otros casos sí se puede hacer porque la tensión da cero, porque no hay nada que interfiera, prácticamente tienen una referencia común, característica clásica de este tipo de combinaciones, referencia común. ¿Está bien, chicos? Sí, profe. Ok. Bueno, muchísimas gracias ahí por tenerme paciencia con la parte de Zoom y con la parte del headset.